2 de la mañana, martes 16 de febrero. Esto es Negocios Televisión, Business Conexión, y damos entrada ya, recibimos a nuestro primer invitado de esta mañana, Marc Vidal, CEO de allredwork.com. Marc, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues bien, encantados de recibirte esta mañana. Y bueno, antes de nada querría un poco que nos pusiéramos en situación de que nos contases qué es allredwork.com. Bueno, es la consultora que acabé después de varios proyectos que hacían diferentes cosas vinculadas a la transformación digital, a la innovación para empresas. Pues al final juntamos varios proyectos que teníamos en marcha, uno en Irlanda, otro en España, otro en Estados Unidos, y al final se ha convertido en una sola marca, y lo que hace es eso, es transformar compañías, ahora precisamente en un momento en el que es imprescindible que las pymes españolas, las pequeñas y medianas empresas, pues adopten innovación, que aprovechen la inevitable necesidad de modificarse para digitalizarse y para ponerse en un ámbito competitivo imprescindible ante los tiempos que vienen y que nos ha demostrado pues la época en la que hemos estado viviendo estos meses, ¿no? Pues por eso mismo, ¿no? Ya una vez que sabemos muy bien del lugar al que vamos a consultar, a analizar un poco la situación del mercado, quería que nos detuviéramos en algunos asuntos que centran nuestra atención. Ayer mismo estábamos leyendo, ¿no?, cómo la banca europea ya cobra por el 25% de los depósitos de las empresas, penaliza el 5% del ahorro de las familias con tipos negativos. Entonces, no sé, en este contexto, ¿cómo hay que ver esta situación y hasta cuánto, bueno, hasta qué punto es lógico y hasta cuándo se va a mantener o se va a agravar esos tipos, ¿no?, esos porcentajes? Lógico es porque hay demasiado, entre comillas, dinero en el sistema. Se ha estado imprimiendo sin descanso noche y día, 7 días de la semana, y claro, lo que tenemos es un exceso de, entre comillas, y digo entre comillas porque no es para todos, de liquidez. Y claro, cuando eso sucede, pues los bancos tienen una poca capacidad de hacer negocio con ese dinero, porque ya lo hacen entre ellos, ¿no? Ya lo hacen en el interbancario, ya lo hacen con el Banco Central. Y entonces la situación para las empresas es, por un lado, buena y por otro mala. Es decir, mala porque evidentemente no pueden rentabilizar el ahorro en un momento determinado, pues para tener caja y utilizarla en fórmulas de inversión mucho más conservadoras, y para las familias evidentemente pues el ahorro no sirve para nada, pero a la vez eso nos genera por lo menos una obligación, que es utilizar el dinero disponible que tengamos para hacer cosas. También nos permite adquirir dinero o lo que es capacidad de inversión a un precio mucho menor del que sería en otros momentos. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este momento, al final, lo que esto viene a decirnos es que se nos ha ido la mano y seguramente lo acabaremos pagando. Eso sí que es verdad. Así, lo que llega el momento de pagar, eso es una cosa que además nos van recordando, lo tenemos que saber, y luego las autoridades comunitarias siempre lo recuerdan, ¿no? Entre otros asuntos, estábamos leyendo la prensa el resultado electoral en Cataluña. Se abre un nuevo periodo, la primera vez que más del 50% de los escaños son para los independentistas. Parece que eso se avivan las voces de que se centren en la economía, que se centren en lo que verdaderamente importa a la calle, pero al mismo tiempo está claro que ese independentismo también fomenta o da miedo, ¿no?, al riesgo, a la inestabilidad. Ya tenemos esas empresas, 7.500 empresas que se han movido. No sé en este escenario si hay que esperar que vuelvan las empresas o bueno, ¿cuál es el escenario? Yo soy catalán, es decir, que lo siento de cerca, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que el domingo pasado, con los resultados que hubo, independientemente de cuál sea el pacto que se establezca, si es a través de independentistas o a través de la izquierda, los que deben estar totalmente exentos de la situación son los inversores internacionales y las empresas que quieran invertir, porque evidentemente ninguna de las dos propuestas son atractivas para meter dinero ahí y buscar fórmulas de crecimiento en esa parte de España, porque además es que en ambos casos, ¿no?, ya sea el gobierno, por ejemplo, pues un tripartito donde esté en Comú Podem, que al final es Podemos, pues imagínate tú, ¿no?, el planteamiento, ¿no?, que si
el alquiler tendrá un precio máximo, que si te ocupan la casa pues te tienes que aguantar, etcétera, etcétera. Y si es por el otro lado, que es digamos, el rango independentista, pues evidentemente tampoco es que dé unas garantías de que se esté planteando políticas de crecimiento, que tengan la viabilidad de innovación, etcétera, porque además, y esto se lo podemos achacar a todos, ¿no? Se lo podemos achacar desde el Partido Popular, el Partido Socialista, Esquerra Republicana, a todos, que durante toda la campaña ninguno de ellos ha hablado de economía, nadie. O sea, prácticamente, puntualmente algo el PP, poquito también el PDeCAT, que no ha entrado, pero nadie habló de economía. O sea, resulta que los catalanes fueron a votar, los que viven allí, fueron a votar a unas personas, a unos candidatos, de los cuales no tienen ni idea de qué van a hacer con respecto al problema más importante que va a tener Cataluña en los próximos años, que es la economía. No tienen ni idea de lo que van a hacer porque ninguno habló de eso. Y eso es realmente grave. Y además no garantiza de que el futuro económico en Cataluña pueda ser, por lo menos, no sé, capaz de navegar la terrible situación a la que nos enfrentamos en los próximos meses. De lo que sí se habla de economía, está claro, es en Europa. Ayer mismo teníamos reunión del Eurogrupo en el que, bueno, pues sus señorías decían pues cómo se va a mantener hasta la recuperación el apoyo, que se va a mantener los estímulos para minimizar los efectos de la pandemia, pero al mismo tiempo ya ponían en el calendario que este verano será momento de hablar si se mantiene o no esa suspensión, ¿no?, de las reglas de juego que tenemos aprobadas desde la pandemia y si se extenderán para 2022. Suena ya una advertencia de, bueno, llega el momento, como decías hace un momento, de que hay que pagar o que las condiciones no son tan buenas, y al mismo tiempo escuchábamos a la ministra Calviño diciendo que se van a aprobar este mismo mes ayudas directas y que los fondos europeos, lo que son todo el proyecto y el funcionamiento, no se va a aprobar hasta junio, aunque considera que es el calendario normal. No sé si las ayudas llegan cuando ya empieza a sonar la emergencia de, bueno, ya vamos a tener que recuperarnos, o sea, llegan justo cuando hay que estar más atentos a que es el fin de las ayudas. No sé cómo conviven las dos realidades. Yo es que no sé en qué planeta vive la vicepresidenta económica de este país, no sé en qué planeta vive, o sea, lleva varios meses diciendo que lo peor ya ha pasado. O sea, es que es la aurora boreal, o sea, sinceramente no lo comprendo, ¿no? Y supongo que es que tiene un discurso preestablecido y da igual lo que suceda a su alrededor y allá va. Porque ahora mismo establecer o decir que existe la opción o que vamos a buscar la manera de retrasar los compromisos que tienen que ver con la devolución de los ICOs y tal, que además es que no hay más remedio. O sea, si ejecutan los ICOs tal y como están establecidos, va a caer todo Dios. O sea, las empresas españolas que se sujetaron a un ICO no lo hicieron porque era un plan de inversión o no lo hicieron porque, mira, es una buena opción pues para incorporar tecnología o para... No, lo hicieron para pagar impuestos. O sea, la gente que se fue a buscar un ICO fue para pagar los impuestos del año anterior, porque las empresas en España, el 95% tiene menos de 10 empleados. Es decir, son pequeñas empresas. El 95% del tejido productivo de este país es de empresa pequeñita. Las empresas pequeñitas están o en pérdidas o casi sin ganancias. Y además van montando año por año los impuestos del año anterior, como hace todo el mundo, porque con eso pues van haciendo la cuenta corriente. La cuestión es que pretende incluso poner en análisis si eso se tiene que hacer o no. Los ICOs no se van a poder devolver de forma masiva, es imposible. Pero además ese indicativo a Europa, yo no sé qué alegría le puede dar el estar escuchando constantemente de que la deuda hay que condonarla o vamos a intentar a ver si cosas absurdas, ¿no? Pero sobre todo Europa que tiene que darnos dinero, que por cierto no es tanto. O sea, la sensación de que nos dan 140.000 millones o que van a llegar 140.000 millones, pues hombre, sí, pero en unos cuantos años, para empezar van a ser 20 y tantos mil. El desastre y el agujero que hay en estos momentos en la economía española, eso no le hace ni cosquillas, es decir, el asunto es mucho más serio. Cifras como establecer que en España solo hay 3,7 millones de parados, cuando hay 5,7 millones de parados y se suman pues los ERTEs, que ya los ERTEs son parados hoy en día ya después de un año, si se suman los ceses de autónomos, que son 300.000, si se suman además
una serie de personas que ya no indican que están en paro porque no se les pregunta y porque ya no buscan empleo, pero están parados, se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer. En España hay 5,7 millones de parados y eso no se arregla de la noche a la mañana ni con 25.000 ni con 26.000 millones. Y cuando hablan de esa ley de emprendedores, ley de startups, ley de la modernización, que yo me dedico a eso y sé bien que eso no es una cosa que se haga rápido, no se puede plantear como que vamos a modernizar este país de la noche a la mañana. Se precisa una década o más en convertir un país que depende en gran medida de una serie de negocios y de unos sectores que tienen una escasa complejidad económica, y eso nos hace que las crisis sean más profundas y más largas y no se cambie de la noche a la mañana. Y Europa debe estar, como decimos por aquí, flipando con nosotros porque no deben entender exactamente cuál es el discurso real de lo que nos están planteando. En mi edad de, todas estas declaraciones y, atentos a lo que son las reglas que vienen de un lado, las que se aplican en el propio gobierno, estamos pendientes de cómo las empresas sí están esperando esos fondos de recuperación, trabajando en sus proyectos. Estábamos hablando hace un momento de esa alianza de Iberia y de Airbus para relanzar una aviación sostenible, Iberdrola también presentando megaproyectos. Está claro que las empresas sí que están esperando como agua de mayo esos fondos. No sé hasta qué punto consideras que van a tener esa repercusión esperada, y por otra parte, no sé si crees que se van a quedar en los grandes. Aquí nos han estado explicando en distintas ocasiones que de hecho pueden ir las pequeñas empresas con proyectos bien desarrollados y proyectos solventes, pero no sé al final cómo lo ves. Dos cosas. Uno, tampoco alucinemos con el tema de que España es capaz de gestionar fondos europeos, ¿vale? Porque en los últimos 10 años España solo ha sido capaz de ejecutar el 38% de los fondos de cohesión que se nos ha proporcionado. Es decir, solo hemos sido capaces de desarrollar proyectos para gastarnos el 38% de los fondos de cohesión, que es muchísimo dinero durante 10 años. Quiere decir que ya nos han dado dinero que no hemos sido capaces de ejecutar. Entonces, ¿qué garantía hay de que ahora sepamos ejecutar? Cuando resulta que la estructura de gobierno actual es mucho más sofisticada, mucho más pesada, hay muchísimos más cargos, muchos más organismos, muchas más historias. Cuando miras las nuevas leyes estas sobre la innovación y la economía emprendedora, descubres que lo único que hay inicialmente es un montón de oficinas nuevas para controlar otras oficinas que finalmente controlarán el resto de oficinas. Es cuando llegue el dinero a una empresa, habrá pasado por 3 o 4 oficinas. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero en todo caso, pongamos en situación de que son capaces de ejecutar esos proyectos. Muy bien. ¿Quién los va a ejecutar? En España hay muy pocas empresas grandes. En España hay muy pocas empresas con capacidad para ejecutar grandes cantidades de fondos europeos para la innovación. Hay pocas. Tenemos un tejido productivo en España que es el que es. Entonces, ¿cuál es el plan exacto para convertir a ese 95% de la economía española, es decir, las pequeñas y medianas empresas, para convertirlas en empresas capaces de absorber tecnología? ¿Con quién lo van a hacer? ¿De qué manera lo van a hacer? Yo trabajo con pequeñas y medianas empresas y cuando nos piden que les ayudemos a transformarse digitalmente, es muy complicado, porque es que ellos no tienen equipos para eso, no tienen a personas preparadas para eso. En España no es que sobre la gente para hacer estas historias. Entonces, yo tengo serias dudas de que esto pase más allá de los grandes eslogans y de las grandes consultoras que acaben trabajando para muy grandes empresas. Pero el tejido industrial de este país, el tejido productivo de este país, tiene que hacer un ejercicio previo que no se está haciendo. Y lo único que les llega a estas pequeñas y medianas empresas es un PDF en el que les explican cómo va a cambiar este país. Pero lo que es ayudarles realmente a mejorar esas historias, ya veremos. Ya veremos si no acaba siendo un plan brutal, un plan digital, en el que mucho dinero vaya de un sitio a otro, pero al final no acabe sirviendo para nada. Suena un poco esperanzador, ¿no? Con lo que se hacía a voz de calle, ¿no? De tanto escucharlo, pues esperamos, ¿no? Porque, pues eso, un plan que solamente cambie las aceras prácticamente, pues deja poco. No, pero van a ser aceras digitales, podría ser perfectamente, no pasa nada. El problema está en que el problema de este país es que tiene 5,7 millones de parados, iremos para 6 y no se va a detener la destrucción de empleo. Claro. Y no se va a detener porque en economía hay un tema que es el delay económico y que tiene que ver con que cuando explota o hay un detonante económico de crisis o como el que acabamos de tener, hasta después de 3 años, como mínimo,
no se empieza a percibir de forma ya absolutamente dramática. La crisis de 2008 en España llegó en el 2011, aunque empezó en el 2008. Y esta crisis que ha empezado ahora, pues no la percibiremos en su máxima intensidad hasta finales de este año en el que estamos y principios del que viene. Con lo cual, ¿qué se va a hacer? Más allá del escudo social que se ha llevado por delante un montón de dinero en ERTEs en lugar de ayudas directas a empresas que podrían haber salvado los empleos, que ahora ni hay empleo porque están en ERTE definitivamente para convertirse en ERES, y empresas que ya no son capaces de recuperar ese personal. Es decir, el problema es que nos hemos gastado un montón de dinero, 47.000 millones de euros se han gastado en ERTEs. Eso es una absoluta barbaridad cuando ese dinero podría estar en las empresas, en stand-by o como quisieras, pero en esas empresas que ahora mismo solamente tendrían que arrancar el botón y seguir. Es muy difícil volver a montar una empresa después de haberla destruido, muy difícil. O sea, que eso de esperar que pudiera ser el inicio de ese cambio de modelo productivo que se necesita en este país y que nunca hay tiempo porque ahora hay crisis, porque no hay dinero, porque no puede ser el momento. ¿Pero qué cambio de modelo? A ver, o sea, los cambios de modelos productivos, esta gente se piensa que esto se hace apretando un botón. O sea, los cambios de modelo productivo tardan décadas en producirse. O sea, tenemos que ir a ver países que haya por ahí y descubriremos que efectivamente los detonantes, las grandes crisis, lo que hacen es generar la oportunidad para cambiar el modelo. Singapur, Corea del Sur, hay un montón, Estonia, hay un montón de países que se lo hicieron. Estonia era un país que la gente paseaba con asnos y vacas por las calles hace unas décadas y resulta que ahora es uno de los países más modernos de Europa. Singapur era un país que en los años 60 no tenía absolutamente nada y ahora es uno de los países con una capacidad económica más importante del mundo. Corea del Sur no tenía un solo robot a finales de los 80 y ahora es el país con más robots per cápita del mundo. Claro que hay oportunidades, pero no se hace en 2 días ni en 4 y sobre todo no se hace sin tener en cuenta que tu sector productivo es el que es. Y aquí seguramente en lugar de crear todo un plan que nos explique que vamos a crear un país biotecnológico, espacial, a lo mejor hay que pensar que aquí tenemos un sector que lo potencia todo, que es el sector turístico, y ese es el que hay que modernizar. A lo mejor lo importante no es tanto como crear grandes plantas de creación de baterías espaciales, que a lo mejor hay que darles tecnología a nuestro sector turístico, que es el que genera el 14% del PIB y casi el 18% del empleo de este país, porque sin eso no va a haber nada más que hacer con lo demás. Y sobre todo, el que habla, Nadia Calviño, el presidente y el Sun Sun Corda, todos ellos suelen explicar que esto que se va a modernizar es un mantra. La modernización no se aplica de la noche a la mañana. La innovación y el cambio de modelo productivo, el cambio de estructura económica de un país es una cosa que requiere inversión en universidades, en educación, en ese vínculo y los spin-offs que tienen que haber entre universidades y empresas. Tiene que tener una fiscalidad mucho más flexible de la que tiene ahora, mucho más baja y atractiva para que las empresas que están por ahí con talento digan, oye, vámonos a España porque las cosas allí son perfectas. Pero si se criminaliza al que se pasa el día pagando impuestos porque en un momento determinado está buscando una fórmula para poder invertir su dinero en lugar de estar solo pagando impuestos, si se le criminaliza, pues además las cosas pintan fatal. Y además, oye, que solo vienen 20.000 millones ahora, que tampoco es que venga mucho. Y son 7 años para que te vayan llegando los 140.000 que ya se encargarán ellos de irse gastando como puedan. ¿Qué será España en 7 años? Lo veremos, lo comentaremos. Pero antes de eso, por mirar otro de los asuntos, está claro que el tejido empresarial necesita lo que necesita y, entre tanto, donde pueden tocar es en las normas de juego, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo Hacienda última ese reglamento del IRPF para adaptar las subidas y las reducciones de los planes de pensiones, porque claro, al final lo que tenemos es lo que tenemos, los gastos, las formas de computar, no sé, ¿cómo ves? Estabas diciendo sobre inversión, sobre ahorro, sí. Si es que, ¿cómo? Pues que son dos percepciones de la vida y de la economía. Unos consideran que la única manera de recaudar más es subiendo impuestos, penalizando la inversión, diciendo en lugar de invertir ese dinero ahí, que sepas que si lo inviertes no vas a desgravar nada, con lo cual más vale que me lo acabes dando a mí, que es más fácil, ¿no? Y más directo. Y ese es un planteamiento. Y hay otro que se dice, vamos a intentar ser mucho más atractivos fiscalmente, vamos a reducir impuestos para que así le quede más dinero en el bolsillo a las personas, sobre todo a las empresas, para que hagan inversión, y si hacen inversión acabarán contratando, y si contratan pues habrá menos desempleo. Y en el ámbito personal, pues cuanto más dinero tengan las personas en sus bolsillos, más consumirán, y si más consumen, más beneficiarán las empresas podrán finalmente contratar a más gente y habrá menos desempleo, y así podrán ingresar más las arcas públicas. La cuestión es que son dos maneras de verlo.
Yo lo veo de esta segunda, y el gobierno actual lo ve que para cubrir los gastos que tienen y van a tener hay que subir impuestos, y los van a subir aún más de lo que lo han subido ya, y se van a plantear subidas importantes porque es que no les van a dar los números. Porque si en lugar de haberse gastado el dinero, o en lugar de gastarnos el dinero que va a llegar en escudos sociales que son imprescindibles, sí, pero se pueden hacer de otra manera, en lugar de seguramente unos gastos exagerados que van a haber en estructuras intermedias para la otorgación de esos fondos, en lugar de todo eso, se fuese directo a exonerar impuestos a empresas que no han podido facturar durante meses, a sectores que están absolutamente cerrados, que tú no puedes pretender que una empresa a la que le has obligado a cerrar no le puedas permitir el hecho de que por lo menos los impuestos no los pague de ese año, se los exoneras, se los retrasas de verdad, pero no les permites. Lo único que han hecho es que les han permitido pedir un crédito para algo que ellos no tenían intención de pedirlo en ningún caso. Durante un año no habrán podido prácticamente facturar y estarán peor que lo que estaban antes, ¿no? Con lo cual, todo ese dinero y todo ese planteamiento tendría que haber sido y debería de ser para flexibilizar fiscalmente todas las obligaciones de las empresas, porque cuando tú flexibilizas eso, al final, si tienes ese capital para cubrir esa sensación, esa situación, lo que puedes conseguir a la vez es que esas empresas a medio plazo puedan ingresar más y pagar más impuestos también. Lo que decía, ¿no? Esa visión de la economía, esa más circular, en la que el dinero pasa por el bolsillo de uno y decide dónde va, bolsillo personal, físico o... Pero bueno. Que al final da la sensación y te entra las ganas de decirte, no me ayudes, déjame como estoy, ya me lo hago yo. Virgencita, ¿no? Que me quede como estoy. Cada vez que el gobierno decide que me va a ayudar, ya tiemblo. O sea, pues, Marc, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Esperamos volver a contar en otra ocasión con usted y con su valoración y visión de lo que está pasando. Marc Vidal, CEO de allrework.com, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Que vaya muy bien. Feliz martes. Muy buen día. Chao.